Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por este nuevo tiempo, nueva oportunidad que nos da de conectarnos y poder continuar en ese crecimiento que Dios desea para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día tan hermoso, tan especial. Gracias porque este es el día que tú has hecho para nosotros, para alegrarnos y para gozarnos en ti. Dios amado, venimos ante ti creyendo que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente. Señor, gracias porque eres el inmutable, eres el eterno, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer según tu santa voluntad, y te pedimos que esta palabra, Señor, pueda instruirnos, pueda capacitarnos, pueda redarguirnos, pueda corregir nuestras conductas. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy nos corresponde leer y estudiar la lección número 11 de la guía número 12 de Mi Nueva Vida en Cristo. Hemos visto dos guías, ya estamos culminando, nos quedan como 4 lecciones de esta guía 2 de Mi Nueva Vida en Cristo, y realmente hemos crecido, hemos aprendido, nos hemos fortalecido. Y copie allí, anote allí, escriba en Facebook o en YouTube cómo Dios le ha permitido crecer, cómo usted ha ido fortaleciendo su vida espiritual a través de estas lecciones. En esta lección número 11 vamos a estudiar la lección Puedo hacerlo, pero debo. Trata muchas veces cuando llegamos al Señor, comienza una disyuntiva en nuestra vida: qué debo hacer, qué no debo hacer. Y bueno, la palabra de Dios, porque es lo primero que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios nos instruye, nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, qué debemos ver. Inclusive nos habla qué debemos pensar, cómo filtrar nuestros pensamientos, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, dice Filipenses capítulo 4 versículo 8, en esto pensar. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, o Dios moldea nuestra conducta a través de su palabra. Y surgen algunas preguntas, como por ejemplo, cómo vestir, debemos asistir a fiestas, qué música escuchar, qué diversiones. Todas esas cosas pueden llegar todas esas preguntas pueden llegar a nuestra vida. Y la mejor guía para nosotros, por supuesto, es la palabra de Dios, aun cuando siempre debe haber una premisa en nuestras vidas, y es que no debemos hacer nada que Dios no haría. Si vamos a entrar a alguna parte y preguntarnos, aquí entraría Jesús. Si Jesús estuviese aquí en la tierra, Jesús haría esto. Si Jesús estuviese aquí en la tierra, Jesús iría hacia ese lugar, estaría en este lugar, diría estas palabras, o sea, tomaría esta decisión. Esa es una premisa que nos ayudaría a cada día moldear nuestras conductas. No hacer nada que Jesús no haría, no decir nada que Jesús no diría. Hoy en nuestra sociedad existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferentes opiniones o diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, la música y algunos entretenimientos. Estas prácticas dudosas causan controversia entre cristianos, porque algunos las consideran permitidas, mientras otros creen que no se debe practicar. Siempre existirán diferencias o diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podría comer las comidas sacrificadas a ídolos o no.
con los siguientes principios, y los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudarán a tomar decisiones en algunas áreas dudosas. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto es una buena premisa para nuestras vidas, un buen pensamiento. Yo puedo entender que hay muchas cosas que son legales, hay muchas cosas que puedo hacer, pero debo hacerlo. Es importante nosotros hacernos esas preguntas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo que saber qué es lo que me conviene para el crecimiento y fortalecimiento de mi vida espiritual. Si lo que yo voy a hacer debilita mi vida espiritual, me aleja de Dios, entonces yo lo puedo hacer, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo va en pro de mi crecimiento como persona, de mi crecimiento espiritual. Entonces esto es importante que nosotros podamos tenerlo como premisa para nuestra vida, como pensamiento de nuestra vida y como modelo de vida, que entender y saber qué es lo que me conviene y qué es lo que me edifica. Son dos características importantes que debe tener toda acción. ¿Me conviene? ¿Realmente me edifica? ¿Me permite crecer como persona? ¿Me permite acercarme a Dios? Esto produce testimonio a través de esta acción que yo voy a hacer. ¿Puedo ser testigo de Dios? ¿O por el contrario, más bien va a poner entredicho mi ciudadanía celestial? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, es importante que nosotros podamos internalizar esto en nuestras vidas y poder repetirlo cada vez que voy a tomar una decisión. Hey, esto me edifica, esto me conviene, esto lo haría Jesús, esta decisión la tomaría Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos internalizar eso. ¿Por qué no le conviene algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Esto me edifica, no todo me edifica. Aunque está en libertad de practicar muchas cosas, no todas nos van a favorecer, no todas van en pro de edificarnos y de nuestro crecimiento. Si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar: ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Hay otro versículo interesante que lo escribió Salomón, el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 11. Déjeme leérselo por aquí, porque es interesante que nosotros podamos tener premisas y tener pensamientos y tener unas guías, unos indicativos, indicadores que me lleven a tomar decisiones correctas. Dice capítulo 11 de Eclesiastés, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, te está diciendo, haz lo que indica tu corazón, haz lo que tú quieras, pero entonces te pone un freno. ¡Ey! Pero acuérdate que de todas esas cosas que tú hagas, te juzgará Dios. De todas esas cosas que tú hagas, Dios te va a pedir cuentas. Entonces, por eso es importante que nosotros moldeemos nuestra conducta, nuestras decisiones y todo lo que vamos a hacer de acuerdo a la palabra. Y esto que decía Pablo
mire, realmente es un molde interesante, me conviene y me edifica. Si me edifica, si me ayuda a crecer como cristiano, si no perjudica mi crecimiento como persona, como hijo, como hijo biológico de mis padres y como hijo de Dios, entonces si no lo perjudica, yo lo puedo hacer. Ahora, si me perjudica, yo no lo puedo hacer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas. Mire que tanto en el capítulo 10, versículo 23, como en el capítulo 6, versículo 12, se está repitiendo de alguna manera, y cuando la Biblia repite un pensamiento es porque quiere darle un superlativo, porque quiere darle una importancia. Ahora dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, cuando ya algún tipo de conducta me está dominando, esa no me conviene, esa no me edifica. ¿Por qué? Porque el que debería gobernar mi vida, de alguna manera, es Dios. Si otras cosas, si el licor me está dominando, el licor tiene una tendencia, ¿no? Y es a crear dependencia. Entonces, si yo sé, si de alguna manera yo sé que el licor crea dependencia, porque es un tipo de droga también, entonces, ¿por qué yo voy a acceder al licor, voy a acceder a la droga, al cigarro? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso crea dependencia y comienza a gobernar las acciones. Cuando yo debería ser gobernado es por el Espíritu Santo. La Biblia dice, Pablo mismo decía, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, no te dejes gobernar por el vino, más bien déjate gobernar por el Espíritu Santo. Entonces son premisas y son pensamientos que debemos tener internalizados en nuestros corazones para que esos pensamientos entonces moldeen nuestra conducta. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 2, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir, porque así como pensamos, también vivimos. Y la forma como vivimos y la forma como pensamos, eso nos lleva a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si pensamos de acuerdo a Dios, si pensamos de acuerdo a la Biblia, eso nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, por la música, por la televisión. Hoy en día, cuando la música, hay una tendencia hacia lo malo, cuando muchas personas escriben canciones tendientes al sexo, tendientes, inclusive conduce a la depresión. Y en la televisión, bueno, cuando vemos las películas, hay películas inclusive, películas para niños que están saliendo, que están grabando hoy en día, y que hay una tendencia hacia la maldad, hacia lo malo, y hay una tendencia a exaltar algunos aspectos contrarios a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, la vida de muchos cristianos están dominados por las modas, la música, la televisión, y muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen en sus vidas. Si algo está dominando su vida, es conveniente seguir con esa actitud, es conveniente continuar dándole valor o actuando en función de ella. Si me está dominando, obviamente que no, porque repito nuevamente, yo debo ser gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. Cuando yo digo en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, que tú seas el que domine, el que guíe mi vida, no el licor, no la música, no la televisión, sino sea Dios. Si algo está dominando mi vida, entonces no es conveniente. Dice, ¿cómo afectaría a otros el principio del amor?
qué advertencia hay en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Pablo en Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque a veces tenemos actitudes que tal vez para nosotros son lícitas, lo podemos hacer, pero de alguna manera afecta a otra persona. Y mire, cuando yo tengo actitudes que afectan a otras personas, entonces yo debo de alguna manera, Pablo me está diciendo y Dios me está diciendo a través de su palabra, mire, evite esas actitudes entonces por amor a mi hermano. Entonces, mira que esa libertad con que tú actúas no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque aquí Pablo está diciendo, por ejemplo, que tú puedes comer muchas cosas y de repente a ti no te está afectando el hecho, en el caso de ellos, por ejemplo, los judíos no comían cochino, no comían cerdo. Y entonces, bueno, Pablo dice, bueno, yo sí como todo lo que me den, yo como sin preguntar. Oye, pero si estás comiendo con una persona que de alguna manera eh, tiene una cultura, está diciendo Pablo en el caso de los judíos, tiene una cultura de que el cochino es pecado, de que el cochino es malo, entonces simplemente yo no lo como delante de mi hermano por amor a él. Entonces es importante que nosotros entendamos también que a la hora de nosotros actuar, también debe actuar el amor en nuestras vidas. Porque si en todo lo que hagamos no hay amor, mire, la Biblia dice que si nosotros podemos hablar en lengua, podemos decir profecía, pero si no hay amor, somos pura bulla. Si no hay amor, entonces somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque al final de todo, lo que prela en nuestra vida debería ser el amor. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 13, Pablo deja claro su posición en cuanto a no poner tropiezo a su hermano. Dice Primera de Corintios capítulo 8 versículo 13, dice: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, lo que le decía ahorita, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Mire qué actitud tan hermosa de Pablo, que él podía haber comido lo que quisiera, pero por amor a su hermano, él se está absteniendo. Y es importante que nosotros, porque a veces no nos importa, bueno, si a él no le gusta, a mí no me importa. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ajá, pero si mi hermano de alguna manera está siendo afectada, es parte de mi cuerpo. Si yo voy a hacer algo con esta mano que afecte esta mano, entonces imagínense, el cerebro automáticamente me dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está afectando a otra parte del cuerpo. Entonces, yo debo saber que si yo voy a afectar a mi hermano con algún tipo de conducta, debo abstenerme por amor. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? Según Romanos, Pablo también hablando, Pablo era experto en muchas de estas cosas, Romanos capítulo 14, versículo 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una cuestión de decisión también. No actuar para no poner tropiezo a mi hermano. Oye, si yo sé que con una actitud yo voy a llevar a mi hermano de repente a pecar, hablando, juzgando, bueno, simplemente yo me abstengo de tener algunas actitudes delante de mi hermano por amor a él. Una buena pregunta que podríamos hacernos en este día es, en nuestra vida, ¿qué podría estar, qué actitudes estamos teniendo que podría causar tropiezo a otras personas? Si esa actitud
está causando, y yo lo sé, y tengo conciencia de que cierta actitud o ciertas palabras está causando tropiezo en mi hermano, entonces, bueno, por amor a Dios, por amor a nuestro hermano, vamos a moldear esa conducta. Romanos capítulo 14, versículo 19, nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si yo absteniéndome de algunas conductas voy a contribuir, porque el que tengo que contribuir soy yo. El otro, bueno, Dios tiene que tratar con la otra persona y con todo de alguna manera, que somos hijos de Dios, para contribuir a la paz y a la mutua edificación. Mire, si nosotros seguimos esta premisa, este pensamiento y este principio en las iglesias, en nuestro hogar, en nuestro sitio de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro país, mire, seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si todos nosotros actuamos según este principio, ¿usted cree que en los hogares hubiese esas diferencias, en los empleos, en los trabajos, en nuestra comunidad, en el país, hubiese esas discordias, esas diferencias, esas divisiones, cuando todos de alguna manera pudiésemos contribuir a la paz y a la mutua edificación? Es una buen pensamiento para nuestras vidas y buen principio. Si, por ejemplo, en el caso de las parejas, si ambos cumplimos con este principio, de ambos estar pendientes de contribuir a la paz y a la edificación del uno y del otro, si eso se lo enseñamos a nuestros hijos, de alguna manera todos contribuir con la paz y con la edificación, imagínense, no es que no hubiese problema, no es que no hubiese diferencia, no es que en algunos momentos van a haber ciertas discusiones, pero cuando está esa premisa y ese principio en nuestro corazón, inmediatamente nos damos cuenta y entonces buscamos la paz y buscamos de edificarnos más que poner división y contradicción en nuestra vida, porque a veces, mire, a veces no buscar la paz y esa edificación crea un ambiente hostil a nuestro alrededor, un ambiente hostil en nuestro hogar, un ambiente hostil en nuestro sitio de trabajo, un ambiente hostil en nuestra comunidad. ¿Y sabe qué es hermoso? Vivir en paz. ¿Sabe qué es hermoso? Vivir siempre en acuerdo. Eso inclusive nos ayuda a mantener nuestra salud, eso en nuestra salud mental, nuestra salud física. Cuando más bien estamos en guerra, en discusión, en divisiones, eso más bien ayuda más bien a que puedan venir problemas de salud, que de alguna manera no tengamos una salud mental, una salud emocional y una salud física. Entonces, dice, si pues, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, perdón, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa actitud es un buen pensamiento también, un buen principio. Eso que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Mire, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué interesante, porque a veces hacemos las cosas inclusive por odiosidad y por contrariar a la otra persona, pero más bien aquí me está diciendo, oye, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo propongo en mi vida todo lo que haga, todo lo que diga y todo lo que actúe, hacerlo para la gloria de Dios, entonces siempre voy a procurar la paz y voy a vivir en constante edificación.
La consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malos. Puede ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro. Por consideración a mi hermano, yo me limito. ¿Por qué? Porque actuando en función de amar a mi hermano, también glorifico a Dios. Cuando yo busco la manera de glorificar a Dios, entonces busco la manera de estar en paz con mi hermano. Una buena pregunta para hacernos es, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? ¿O haciendo esto glorifico a Dios? En resumen, para decidir en áreas dudosas debo tomar en cuenta tres aspectos. Primero, aunque no sea prohibido, me conviene y me edifica. En segundo lugar, ¿cómo afecta a los hermanos? ¿Les edifica o les hará caer? ¿Les edifica o esa conducta mía le está llevando más bien a pecar? Y en tercer lugar, esto que estoy haciendo glorifica a Dios. Entonces, tres aspectos que yo debo tomar en cuenta a la hora de tener alguna actitud. ¿Me conviene y me edifica? ¿Afecta a mi hermano? ¿Y glorifica a Dios? Tres aspectos importantes. Debemos evitar los extremos también. Por ejemplo, debemos evitar el libertinaje. Este es cuando las personas practican su libertad en Cristo sin prudencia. Porque realmente nosotros tenemos libertad en Cristo, pero la libertad me lleva a la prudencia. Inclusive tengo la libertad, pero la libertad es de qué? Libertad de decirle a Dios, Señor, tú eres el que moldeas mi vida. Y esa libertad con que yo le estoy dando ese permiso a Dios que moldee mi vida, eso me lleva también de alguna manera a tener ciertas limitaciones. No examina las cosas, o sea, el libertinaje nos lleva a no examinar las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe y no le importan los demás. Ese libertinaje, ese es un extremo, pero está el otro extremo que es el legalismo. Hay personas que rigen su vida por prohibiciones, que todo es malo, todo es prohibiciones. Y eso deberíamos saberlo. No todo es que lo podemos hacer todo, pero tampoco es que lo vamos a prohibir todo. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán más espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas dudosas. Reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. Entonces, que nosotros no actuemos nuestra vida, no vaya en función del libertinaje, pero tampoco vaya en función del legalismo. Debemos tener una vida equilibrada. ¿Cómo es una vida equilibrada? Bueno, ser unas personas que examinan las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzgan a los que tienen otra opinión, ese es tener una vida equilibrada. Bueno, esa persona Dios tratará con él. Aparte de que la Biblia dice que si yo voy a corregir a una persona, tiene que ser siempre con amor, de acuerdo a la palabra de Dios, pero con amor. Yo le digo de acuerdo a la palabra cómo deben ser las cosas, pero la persona es la que decide. A veces hay personas que dan un consejo y como esa persona no siguió el consejo que le di, entonces se ponen bravos. No, si yo le estoy dando un consejo, la persona decide si sigue el consejo o no lo sigue. Entonces, el ser equilibrado es no juzgar a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos, limita su libertad para no ser piedra de tropiezo y procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Entonces es importante que nosotros sigamos estas premisas para nuestras vidas y estos principios, entendiendo
de que todo lo que hagamos siempre debe glorificar a Dios y debe edificarnos a nuestras vidas, debe convenirnos en cuanto a la edificación. Entonces, esto es una lección para nosotros poder moldear nuestra conducta, pero también para, de alguna manera, reflexionar cómo está siendo nuestra conducta, reflexionar en cuanto a qué me está dominando. ¿Realmente tengo dominio propio en cuanto a mis actos, a mis acciones, a mis pensamientos? ¿O son las otras cosas que me está dominando? Es el licor, la música, las actitudes inclusive de otros que me están dominando, o inclusive otras personas de alguna manera me están llevando a tener conductas que no edifican y que no glorifican a Dios. Entonces, recordemos que si otras cosas u otras personas son las que están dominando mi vida y no Dios, no el Espíritu Santo, entonces de alguna manera estoy teniendo una conducta errada. Entonces, llevar y pedirle a Dios y siempre, como dice el Padre nuestro, Señor, que tu reino venga sobre mi vida, que tú seas mi rey, Señor, ayúdame que tú siempre seas mi rey, el que me gobierne, Señor, que yo siempre, ayúdame a hacer siempre tu voluntad, llévame y moldea mi vida siempre a hacer tu voluntad. Y eso es una buena oración que podemos hacer en este día. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta lección y pedirle al Señor que cada vez que yo vaya a tomar una decisión y vaya a tener una conducta, siempre tenga estos pensamientos y estas premisas que hemos aprendido el día de hoy, estos principios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que traspasa, penetra, Señor, o trasciende, Señor, nuestra alma y llega hasta nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque esa palabra, ya estando en nuestro espíritu, puede moldear conductas que hay en nuestra alma. Señor, ayúdanos a tener decisiones correctas de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a que nuestra conducta, Señor, siempre te glorifique. Señor, que esas conductas nos edifiquen y esas conductas, Padre amado, puedan también edificar a mis hermanos que están a mi alrededor. Padre, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre amado, porque nos ayudas cada día a crecer. Nos ayudas cada día, Señor, a moldear nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Gracias porque nos lleva, Señor, a ser cada día mejores hijos, Señor. En el nombre de Jesús, y actuar de acuerdo a los principios que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestras actitudes no solamente nos edifiquen a nosotros, sino edifiquen a nuestro prójimo y los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a que todo lo que hagamos te glorifique a ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, un gran abrazo para todos, que Dios me los bendiga, agradecido de Dios. Recuerde, escriba por Facebook, por YouTube, cómo le ha ayudado estas lecciones, cómo ha crecido, cómo su conducta ha ido moldeándose de acuerdo a la palabra de Dios. Que esta semana sea lleno de muchas bendiciones, que las puertas se abran de par en par para usted, que va a hacer diligencias, que tiene que hacer muchas cosas, que tiene que ir al trabajo, al estudio, que todo lo que usted haga realmente sea dirigido por el Espíritu Santo. Que Dios abra las puertas de par en par, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga, se les ama y se les quiere.